En las lejanas tierras siberianas, un simple campesino se convertirá en una pieza clave en la historia de Rusia. Esto es Viernes de Misterio. ¿Estás preparado? Este es un programa para todos aquellos amantes de lo desconocido. Te invitamos a pasar la puerta y sobrecogerte con los temas más terroríficos e impactantes de lo sobrenatural. Durante este camino irás acompañado por Alan y Rachel, tus anfitriones en este espacio de otra dimensión. Pasa y ponte cómodo, pero estate atento. Aquí cualquier cosa puede ocurrir. Muy buenas noches, esto es Viernes de Misterio. Buenas noches, Rachel. Buenas noches, Alan. En este programa viajaremos a las frías tierras siberianas. Allí, a finales del siglo XIX, nació un personaje conocido para todos los amantes del misterio. Y de las frías tierras de Siberia viajamos a las zonas calientes de avistamientos ovni durante los conflictos bélicos. Reiteramos nuestro agradecimiento a toda la ya gran familia de Viernes de Misterio. Recordad que la forma que tenéis de agradecer nuestro trabajo es dándole a me gusta. Y además, para que os avisen con cada nuevo programa, os podéis suscribir. Y así no os perderéis ninguna nueva entrega. ¿De qué nos vas a hablar, Alan? Pocos nombres son tan famosos en el mundo del esoterismo como lo es el de Rasputín, un hombre controvertido como pocos, que supo explotar su ingenio, carisma y misticismo para embelesar a la dinastía rusa de los Romanov. Son muchos los calificativos que ha recibido a lo largo de los años: místico, monje, brujo, sanador o hipnotizador. Pero, ¿quién era realmente? Además, contaremos de fondo con una banda sonora de excepción: Tchaikovsky y Stravinsky, unas obras cumbre de la música clásica rusa. ¿Y tú, Rachel, de qué nos vas a hablar hoy? Cada vez que el ser humano tiene un conflicto, ya sea natural por una catástrofe o creada por el propio hombre, como es en el caso de las guerras, estas zonas se convierten en áreas calientes, donde los avistamientos ovnis hacen acto de presencia y su frecuencia va en aumento, ya sea como simples espectadores o bien como un presagio. Cualquiera que sea la razón, hoy hablaremos de estas zonas calientes y de los avistamientos ovnis que han habido en la historia de las guerras. Al final del programa os daremos las vías de contacto por si lo deseáis contactar con nosotros. Ahora sí, poneos cómodos, que comenzamos. Avistamientos ovnis en las guerras. Cada vez que hay una catástrofe, ya sea natural o provocada por el hombre, la aparición de ovnis es una constante. Cuando se desata una guerra entre países, por los motivos que sea, y que terminan con derramamiento de sangre, ciudades arrasadas y bombardeos, suelen coincidir con avistamientos de extrañas luces desconocidas o naves de otros mundos, probablemente atraídas por tanta violencia entre los seres humanos. Quizás están aquí como simples espectadores, aunque algunos especulan que pueden ser los causantes de dichas catástrofes.
Sea como fuere, normalmente dichos seres no suelen involucrarse directamente, pero hoy vamos a hablar de un acontecimiento reciente que indica que esto no siempre es así. Ha salido la noticia a través de una importante fuente periodística ucraniana que un ovni ha podido atacar a unos tanques de la Fuerza Armada rusa. Un soldado ucraniano asegura haber vivido este hecho. Desde la madrugada del jueves 24 de febrero, Putin anuncia el inicio de una operación militar especial en Ucrania. Poco después, tropas rusas cruzan la frontera e invaden el país, mientras se reportan bombardeos en las principales ciudades ucranianas. Durante la multitud de ataques que está sufriendo el pueblo ucraniano, en uno de ellos ha ocurrido un extraño suceso. Según el soldado ucraniano, dicho ovni salvó a las tropas ucranianas de morir bajo los ataques de los tanques rusos, ya que impidió el avance de dichos vehículos blindados. Los soldados ucranianos se encontraban en plena maniobra de contención de las fuerzas rusas. El soldado, que se encontraba en primera línea de batalla, telefonea a su padre para contarle que se encontraba aterrado, puesto que se acercaban los rusos a su ubicación. Esa noche se había descubierto un importante número de tanques y maquinaria rusa que se aproximaban. El soldado ruso, desesperado, pidió a su padre que rezara por él y por sus compañeros, que se encontraban en el frente de batalla. Ante tal aterradora situación, de ver el peligro en el que se encontraba su hijo, el padre, junto con todos los miembros de la iglesia cristiana al que pertenecen, se pusieron a rezar pidiendo por su hijo y por el resto de los combatientes ucranianos. Pocas horas más tarde, el hijo volvió a llamar a su padre para contarle el milagro del que había sido testigo. En medio de la noche, los soldados vieron aparecer una nave espacial en la oscuridad. Tras este avistamiento, presenciaron la caída de una especie de relámpago proveniente del cielo. Y las chispas que impactaron en la Tierra se extendían por todas partes. Tal hecho impidió que los tanques rusos siguieran avanzando. Pero a la mañana siguiente fue todavía mayor su asombro, cuando descubrieron que los tanques y demás maquinaria rusa estaban destruidos. Ante semejante descubrimiento, esos soldados pensaron que tal vez lo podía haber hecho un arma ucraniana desconocida, o que podía haber sido una intervención divina, o bien el ovni que momentos antes vieron aparecer en la oscuridad. Y aún a día de hoy sigue siendo un misterio lo que ocurrió esa noche. Sin embargo, este no ha sido el único avistamiento ovni en los cielos ucranianos. El pasado 5 de marzo fue descrito por múltiples testigos la visualización de un objeto brillante de forma alargada y de color blanquecino sobre el cielo de Kiev. Dicho objeto fue grabado y compartido en las redes sociales por el ufólogo Scott Waring. En las imágenes podemos ver cómo una nave desconocida vuela sobre el cielo de Kiev. El objeto flotaba abajo, luego se disparó en ángulo y cruzó la ciudad, para luego volar hacia arriba y hacia abajo nuevamente. Dichos movimientos son imposibles de realizar por un avión o helicóptero.
Este objeto hizo recordar a un evento similar ocurrido hace 11 años, cerca del reactor nuclear de Fukushima, en Japón, donde un ovni de forma también alargada sobrevoló la zona con riesgo inminente de fuga nuclear, debido al daño sufrido en 4 de sus reactores tras un tsunami. A la par de esta teoría de un posible avistamiento ovni, surgen otras como que se trataba de un avión militar de tecnología desconocida, empleado por Ucrania para defender a sus soldados de un ataque ruso. Por otro lado, también se especula que puede tratarse de un misil o un dron no tripulado, pero esto ya ha ocurrido en ocasiones anteriores, no pudiendo llegar a saber nunca su origen. Este testimonio de una aparición ovni en el contexto de una guerra se asemeja a muchos otros sucesos recogidos en la antigüedad sobre intervenciones divinas en el contexto de batallas. Existen leyendas que hablan de luces que se aparecían en el cielo para ayudar a las tropas cristianas en el momento de la Reconquista, en España, cuando fue invadida por los árabes en el siglo VIII. Lo mismo ocurre en el siglo XV, durante la conquista de América, donde los cronistas recogen la aparición de misteriosos personajes que surgen del cielo, avisando a los indígenas acerca de la llegada de los colonos. En la Segunda Guerra Mundial fue muy importante la inclusión ovni vivida por fenómenos denominados Foo Fighters, que se dirigían hacia los aviones de combate. Los Foo Fighters. Corría el año 1941, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los pilotos ingleses y americanos, así como las tripulaciones de los buques de guerra, comenzaron a reportar contactos con unos misteriosos objetos voladores. Estos contactos ocurrían durante sus misiones de combate. Los pilotos describían a estas misteriosas naves como esferas plateadas o de luz, que no poseían ni colas ni alas como los aviones, capaces de volar a gran velocidad con una importante capacidad de maniobra, muy superior a cualquier aparato tecnológico de la época. Son capaces de acelerar o decelerar en milésimas de segundo, o mantenerse flotantes de modo estacionario. Estas esferas de luz se acercaban muchísimo a los aviones, los rodeaban y flanqueaban, y eran capaces de seguirlos durante horas, pudiendo ser una sola o bien aparecer varias en grupos. Dichos objetos aéreos no identificados también fueron vistos por los nazis y japoneses. Ante las maniobras inteligentes que manifestaban dichos artefactos, tanto nazis como aliados les creían pertenecientes al bando opuesto, creyendo que podría tratarse de alguna arma secreta. Ante este fenómeno, ambos bandos se vieron en la tarea de investigarlos. Pero ante la conclusión de que no representaban ninguna amenaza, ya que nunca antagonizaban ni a los pilotos ni a los aviones, ni creaban ningún tipo de interferencia, dejaron de preocuparse por ellos y dejaron a un lado la investigación. Toda mención acerca de estos avistamientos fue suprimida, hasta que la guerra se acercó a su fin. Los primeros informes provinieron de los pilotos británicos en 1941, pero no salieron a la luz hasta diciembre de 1944, en una publicación australiana. El primer nombre que se les dio por parte de las fuerzas aliadas fue Kraut Fireball, que se traduce como bolas de fuego alemanas, porque en un principio se pensaba que podía ser un arma secreta alemana.
Sin embargo, el nombre fue finalmente el que se les otorgó, Foo Fighter, derivado de la palabra feu del francés, que quiere decir fuego, y fighter, que quiere decir cazas en inglés. Durante toda la Segunda Guerra Mundial se registraron estos fenómenos de los Foo Fighters. Se desconoce qué son estas bolas de luz. Se piensa que pueden tener un origen extraterrestre, pero algunos meteorólogos alegan que puede tratarse de rayos globulares. Pero esta teoría no explicaría que estas bolas persigan a los aviones durante horas, que copien todos sus movimientos y que tengan la capacidad de cambiar su velocidad y rumbo espontáneamente. Surgieron otras muchas teorías, como armas secretas nazis, un avión secreto con forma de disco, alucinaciones de los pilotos bajo un alto estrés, o reflexiones de las luces de la Tierra contra el fuselaje de los aviones. Pero cualquier teoría dada a mayores no explica realmente el origen y la capacidad de vuelo de estos objetos. Lo que parece estar ocurriendo en Ucrania estaría relacionado con estas misteriosas escenas en el contexto bélico. Sucesos que llevan a los investigadores a plantearse la posibilidad de que seres de otro mundo están interesados en los conflictos humanos. Avistamientos ovnis en Rusia. Rusia es una potencia bélica nuclear y se encuentra en una situación política y diplomática muy tensa con el continente europeo y Norteamérica. La aparición de estas naves sobre los cielos rusos en los últimos años ha ido en aumento, y contamos con una importante base de datos con archivos y testimonios muy documentados. La capital rusa se ha convertido en uno de los lugares más visitados por los ovnis. Moscú es, sin duda alguna, uno de los centros de poder más importantes del mundo. Uno de los avistamientos más importantes fue el que se produjo en la madrugada del 9 al 10 de diciembre del 2009, en la zona más emblemática de Rusia, en el corazón de Moscú, en el Kremlin. Cientos de personas reportaron la presencia de un inusual objeto con forma de pirámide invertida, que se encontraba suspendido en el cielo, inmóvil a muy baja altura. Desde la noche del 9 de diciembre hasta la madrugada del día 10, este objeto permaneció allí, suspendido en el cielo, a 1,5 kilómetros de altura, sobre una de las zonas más controladas de Rusia. Se estima que estuvo allí entre las 5 de la madrugada y las 8:30, y en las últimas fotografías hechas es donde se aprecia perfectamente este objeto, y es gracias a que ya había amanecido. Es importante concluir que a pesar de dónde se localizaba este objeto y el tiempo en el que estuvo allí suspendido, no salió ningún avión de combate a enfrentarlo. Pero este no ha sido el único. A lo largo de los años, su número se ha incrementado. Y sin lugar a dudas, en el 2021 batió un récord. El 29 de abril del 2021, sobre el cielo de Moscú, se apreció un importante acontecimiento visto por muchas personas, que podríamos describir como una enorme circunferencia formada por luces que giraban en torno a él, y que poseía otras en su parte central. Este avistamiento recuerda al vivido un año antes, en julio del 2020, en la Plaza Roja, donde 3 objetos luminosos
permanecieron inmóviles sobre esta plaza, desafiando todos los protocolos de seguridad. En mayo, 2 avistamientos más. El día 16, desde lo alto de un edificio, una familia por la noche grabó la presencia de 3 objetos lumínicos que se encontraban suspendidos en el aire e inmóviles sobre 3 puntos distintos sobre la ciudad de Moscú, apareciendo y desapareciendo de modo intermitente. Pero cuando volvían a aparecer, volvían al mismo sitio y allí estuvieron a lo largo de 12 minutos. El día 29, a plena luz del día, fueron grabados 2 grupos de objetos sobrevolando el Kremlin, por debajo de las nubes. Y vuelvo a remarcar que esta zona está muy protegida, por lo que está prohibido cualquier tipo de aeronave. A pesar de ello, no se activó ningún tipo de protección de seguridad. ...24 de julio... Al norte de Moscú se grabaron decenas de misteriosos objetos lumínicos, los cuales fueron grabados sobre las 10:40 de la noche, en los cielos de esta ciudad. Y a los 3 días, el 27, al atardecer, fueron vistos y grabados por cientos de testigos, posiblemente los mismos objetos, pero en este caso se mantenían suspendidos sobre la autopista. 16 de septiembre... En la noche del 16 de septiembre se reportó un fenómeno extraordinario en el cielo. Un testigo que se encontraba en una parada de bus graba con su móvil una enorme circunferencia que se encontraba estática en el cielo, formado por luces. Tras unos momentos, estas luces que conformaban la circunferencia se separaban de ella, realizaban un vuelo independiente y al poco regresaban al mismo sitio de formación en la circunferencia. ...14 de noviembre... En la noche del 14 de noviembre, sobre el cielo de Moscú, una testigo rusa graba con su móvil un objeto con forma de disco, que se encuentra completamente detenido y cerca de un edificio de departamentos. Allí permaneció durante horas para finalmente desaparecer. Cada vez son más frecuentes y más importantes estos avistamientos, observados por cientos de testigos y grabados gracias a la tecnología manual que todo el mundo lleva en su bolsillo. El aumento de los avistamientos ovnis sobre los cielos rusos podría ser indicativo de un posible presagio de lo que iba a pasar a principios de este año. Existe un templo budista que no augura nada bueno. La ciudad tailandesa de Kampong Sawang, que se traduce como Ciudad del Cielo, es conocida como uno de los lugares con mayor creencia extraterrestre del mundo. Se cree que en este lugar puede existir un agujero de gusano, que permite a los extraterrestres viajar en diferentes dimensiones. Allí los creyentes practican la meditación junto a una gigantesca estatua de Buda. Y fue en este sitio donde en el 2019 se recibió el mensaje extraterrestre que predecía la Tercera Guerra Mundial para el 2022. Sea como fuere, no ha sido la Tercera Guerra Mundial afortunadamente, pero la invasión de Rusia a Ucrania es un conflicto internacional que de un modo u otro nos involucra a todos.
si alguien tenía la esperanza de que se aproximaba el día de un posible y pleno contacto con los extraterrestres, según ha dicho Nick Pope, esto se ha hecho más difícil. Las constantes amenazas de Vladimir Putin de seguir adelante con la invasión de Ucrania y el conflicto bélico internacional que tiene a todos en vilo, está evitando el primer contacto directo con los extraterrestres. El exdirigente del proyecto de investigación OVNI del Ministerio de Defensa británico, Nick Pope, asegura que las amenazas de Putin están frustrando cualquier posibilidad que tengamos de contacto extraterrestre. El ex alto cargo del MOD cree que los extraterrestres que vigilan de cerca la Tierra consideran esta guerra de Rusia con Ucrania como un comportamiento primitivo. Además, añade que las civilizaciones extraterrestres avanzadas, que él considera que están a años luz por encima de nosotros, pueden ver esto como una razón para evitar ponerse en contacto con el ser humano. La visualización de ovnis a lo largo de la historia en conflictos bélicos está más que documentada y desafortunadamente lo podemos confirmar en la guerra que se está sufriendo en Ucrania. La relación de esta visualización con los conflictos aún sigue siendo, a día de hoy, un misterio. Grigori Yefimovich Rasputin fue un místico ruso con una gran influencia en los últimos días de la dinastía Romanov. Rasputin es la transcripción al español procedente de la francesa, aunque más acorde con la pronunciación en ruso es la forma Rasputin. De origen campesino y sin ninguna formación, adquirió pronto una gran popularidad por su vida licenciosa y su fama de persona que tiene poderes para hacer milagros. Nació el 10 de enero de 1869. Lleva su nombre de pila en honor a San Gregorio de Nicea, cuyo día se celebra en esa fecha. Ese año, 1869, fue puesto en duda en numerosas ocasiones, ya que Rasputin dijo diferentes fechas a lo largo de su vida, y en el registro bautismal de su zona no aparece. Hay que recordar que le gustaba aparentar una mayor edad para parecer más sabio. Lo que sí sabemos es que es originario de un pequeño pueblo de Siberia occidental, llamado Prokoskoye, que pertenecía entonces a la región de Tobolsk, antigua capital de Siberia, y está a unos 300 kilómetros al este de los Urales, en la orilla norte del río Turá. En realidad, este pueblo está en el extremo del mundo habitado. Allí son conocedores vagamente, hay unas ciudades gigantescas como Moscú y San Petersburgo, llenas de agitación, riqueza, de luces y uniformes, pero nadie envidia a los privilegiados que viven en ellas. Eran dos hermanos varones, Miguel y Grigori. Siempre salían juntos a hacer las labores del campo y a cometer alguna travesura. Una vez, en una de estas, cayeron al helado río y debido a las bajas temperaturas pillaron una neumonía. En la aldea no había médico, así que Miguel falleció. Sin embargo, Grigori consiguió sobrevivir. Para sus progenitores les pareció una salvación providencial, y al preguntar al muchacho por lo que había pasado, este cuenta que una hermosa dama vestida de azul y blanco se le apareció en sueños ordenándole que se curase. Avisan al líder religioso del pueblo, que se muestra convencido que ha sido la Santísima Virgen que ha visitado al niño y lo ha elegido para un gran destino. Ante el muchacho, el hombre finaliza: volverá un día y te dirá lo que espera de ti. Más que nadie del pueblo, el pequeño Gregory está convencido de haber sido beneficiado, de alguna manera, por una atención particular del poderío celestial. Su enfermedad sí lo ha debilitado
y tiene la cabeza confusa y los nervios frágiles. Duerme mal y a menudo llora sin motivo y se queja porque la hermosa dama vestida de azul y blanco no vuelve a visitarlo. Además, la muerte de su hermano Miguel ha creado un gran vacío en su existencia. Se asombra de que ya no tiene hermano y se pregunta qué pasó con ese compañero de juegos tan ágil y alegre. ¿Por qué la Santa Virgen se lo ha llevado dejándola él solo en la tierra? Alrededor de él se susurra que, a pesar de su corta edad, tiene el don de la evidencia. Siempre le causó fascinación esos vagabundos que deambulan entre pueblo y pueblo, por los caminos, que van de monasterio en monasterio. El joven es todo oídos para sentarse a su vera y escuchar las historias que tienen que contar, sobre prodigios y milagros. El muchacho, cuando sea un poco más mayor, quiere también ser partícipe de esas andanzas, que tanto lo cautivan. El tiempo pasa, y el niño se convierte en un adolescente inestable, propenso a ensoñaciones que parecen más bien alucinaciones. A la larga, persuade a sus progenitores de su vocación de peregrino, y su padre, impresionado por esa convicción, que afirma día a día, lo deja partir. Allí conoce la miseria y suciedad de los monasterios más cercanos, en su intento de acercarse a Cristo. No come carne ni dulces. Sin embargo, en las fiestas de un monasterio conoce a una muchacha rubia de ojos negros. A los 19 años se casó con ella. Su nombre era Praskovia Fyodorovna, con quien tuvo varios hijos, de los que solo sobrevivieron 3, Dmitri, Bárbara y María. 5 años después de casarse, en 1892, Rasputín dejó abruptamente su aldea, esposa e hijos. Esta triple paternidad lo alegra, pero lo que para él cuenta ante todo es la propagación de la santa palabra. Se hizo monje ortodoxo del monasterio de Bekutore. Tras un tiempo de reclusión, sale a recorrer los caminos para predicar una especie de panteísmo semipagano por todo el país. Poco después ingresó en una secta religiosa conocida como los flagelantes, donde los integrantes de esta creían que el perdón solo se conseguía a través del castigo. En las reuniones de esta secta, las fiestas y orgías eran constantes, y Rasputín se convirtió en un acérrimo integrante. El ingreso en esta congregación marcó al profeta siberiano de por vida. Esto explicaría la notoria vida sexual que tuvo en años posteriores y que acabó ennegreciendo su reputación de hombre santo. Grigori pasó algunos años en aquel grupo sectario, pero tampoco allí encontró su lugar. Así, determinado a encontrar la iluminación, abandonó su Siberia natal. Estuvo años viajando a través de las tierras eslavas, y de ahí se dirigió a Grecia y después a Tierra Santa. En esos años, Rasputín aprendió la historia de aquellos lugares, pero al mismo tiempo se interesó por su esoterismo, teosofía, religiones, viejas tradiciones y ritos místicos. Fue sin duda en esta etapa iniciática donde Rasputín se hizo a sí mismo, donde se convirtió en lo que más tarde sería su imagen pública. Regresa a su hogar, donde su mujer no se interpone en sus enseñanzas. Estas se extienden como una mancha de aceite en la región. Su sótano está abierto a todos los que buscan paz interior. Él les enseña los cantos y las danzas rituales de los Klisti, y a medida que adquiere seguridad, formula más netamente su doctrina, inspirada en la de la secta. El mal es necesario para que triunfe el bien. El Señor ama a sus criaturas solo si se han purificado después de un baño en el pecado. Esta teoría tolerante está de acuerdo con el temperamento robusto y primitivo de Grigori. Incapaz de castidad y sobriedad, decide que los placeres terrenales son agradables al Padre Eterno. Al sacerdote de la Iglesia Ortodoxa de la zona no le agrada esta popularidad, así que ordena investigarlo. Finalmente, tras no encontrar pruebas fehacientes de los hechos, uno de los investigadores le aconseja dirigirse a la Academia de Teología de San Petersburgo, donde seguramente encontrará oídos atentos.
A fin de abrirle todas las puertas, hasta le da una carta de recomendación para la archimandrita Teófanes. El documento especifica que el nombrado Gregory Rasputin es un consejero seguro y un vidente sincero. Rasputin no lo duda. Lleva consigo algo de dinero de su casa, lo suficiente para pagarse un viaje por barco y por tren, sin tener que caminar ni mendigar en el trayecto. Una nueva vida empieza para él, y tal vez, piensa, para la piadosa y bienaventurada Rusia. Rasputin tiene 34 años cuando llega a San Petersburgo en la primavera de 1903. Es un campesino de buena estampa, delgado, de cabello largo y lacio, y una barba enmarañada. Su frente está llena de surcos y atravesada por una cicatriz. Su nariz es larga, pero sus ojos sobre todo llaman la atención. Su mirada, de un brillo acerado, tiene una fijeza magnética. Su vestimenta es rural, sin embargo, él se siente cómodo con ella, en todos los ambientes, desde los más lujosos hasta otros más sencillos. Sea cual sea el rango social de su interlocutor, lo interroga inapropiadamente sobre los problemas de su vida íntima. El hecho de ser casi analfabeto y tener dificultades para expresarse no le impide proferir a cada instante sus prédicas y predicciones. Habla a golpes, estropea palabras, no coordina las frases, pero su ímpetu oratorio es tal que hasta los más escépticos lo escuchan con interés. Gracias a su carta de recomendación, es recibido por Monseñor Teófanes, inspector de la Academia de Teología de San Petersburgo. Este prelado, de un misticismo ardiente y riguroso, se siente sorprendido por el entusiasmo primitivo de su visitante. Cansado ya de los sacerdotes mundanos, ve en él un producto puro del suelo ruso, un cristiano de los primeros tiempos. Rasputin es recibido por algunas familias de la alta burguesía y de la nobleza. El monje Heliodoro, que se ha convertido en su guía, lo presenta a Olga Loktina, esposa de un ingeniero consejero de Estado. Ella sufre de neurastenia y los médicos que se sucedieron han renunciado a curarla. Rasputin, al verla, descubre de entrada las raíces de su melancolía. Le habla largamente, paternalmente, y, como ella desfallece al solo sonido de su voz, termina por decidir que no podrá desembarazarla de sus tristezas y sus angustias, más que poseyéndola no solo moralmente, sino también físicamente. El remedio resulta de maravillas. Olga demuestra su gratitud dándole lecciones de lectura, escritura y modales. Luego lo presenta a sus amigas como sanador y profeta, y lo recomienda a las mujeres de la alta sociedad. En su casa se invita a medios, se hace mover las mesas, se invoca a los espíritus que flotan en el más allá. Rasputin brilla en medio de esa asistencia exaltada, en la mayoría femenina. Comparte con las damas del mejor mundo la adoración por el zar Nicolás II. En 1905 fue presentado a la esposa del zar, Alejandra Fyodorovna, y a Nicolás II, quien ya había oído hablar de sus supuestos poderes curativos. La zarina pensó que podría curar a su hijo, Alexis, el heredero del trono ruso, que padecía hemofilia. Se especula con la posibilidad de que consiguiera aliviar su dolencia mediante hipnosis. En cualquier caso, la mejoría del heredero le granjeó la confianza de la zarina y también la del zar Nicolás II de Rusia, fuertemente influido por ella. Rasputin no solo se ganó el favor de la familia real, sino que también buena parte de la aristocracia se rindió a él. Esto se debió sobre todo a su carisma personal. En la medida de que el carisma puede explicarse, el suyo era un producto de los siguientes factores: una mirada fija y penetrante, un verbo fácil y muy ambiguo. Alguien dijo que sus frases nunca constaban de sujeto, verbo y predicado,
sino que siempre faltaba algún elemento, que parecía un oráculo. Un gran atractivo con las mujeres, basado además en su físico y su intuición, en su conocimiento de las escrituras y en cierta tradición religiosa rusa que seguía prácticas orgiásticas como camino a Dios. Sea como sea, su renombre adquiere una nueva dimensión. Él es el único que no se sorprende. A partir de ese día concurre a menudo a palacio. Para no divulgar esas visitas de un simple campesino a la familia real, los soberanos lo hacen subir por la escalera de servicio. Con el pasar de los meses, decide mejorar su aspecto. Podría renunciar a su ropa de campesino, pero ¿para qué? Sabe, por instinto, que así perdería la mitad de su influencia sobre la pequeña sociedad que cultiva su compañía. Toda esa gente, pretendidamente evolucionada, está muy satisfecha de codearse con un personaje de aspecto pintoresco y lenguaje recio, para el que los decepcione cambiando de ropa. Simplemente ahora lleva una blusa rusa de seda, sujeta con un hermoso cinturón, un pantalón negro abullonado, de buen corte y botas nuevas. Estas pequeñas concesiones a la elegancia vestimentaria no empañan en nada la evolución del propio Rasputín. Tal vez hasta la ha aumentado. Ya no teme nadie que se ensucien sus tapizados sillones al sentarse él. Es a la vez civilizado y bárbaro. ¿Qué más desear de un hombre de Dios? Circulan tantos rumores inquietantes en San Petersburgo y en las provincias sobre ese hombre enigmático y provincial que el zar quiere cerciorarse de la verdad. Encarga al general de Diulin, comandante de palacio, y a su ayuda de campo, el coronel Drentrel, de someter a Rasputín a un interrogatorio cortés pero exhaustivo y darle su opinión acerca de este personaje. Los dos interrogadores cumplen con su misión con una escrupulosa minuciosidad. Sin maltratarlo, dan la vuelta a Rasputín de un lado a otro. Rápidamente forman su opinión. Diulin confía al zar que, en el curso de su conversación con el consejero, han tenido la impresión de tratar con un campesino astuto y falso, que utiliza su poder de sugestión para engañar a sus discípulos. El monarca, al recibir estas informaciones, no da crédito y comenta: ¿acaso Lazarín y yo no podemos tener relación con quien nos plazca?, zanjando por completo el asunto. Las acusaciones de escándalos sexuales se suceden, de tal manera que los líderes religiosos abren una nueva investigación, pero sus majestades vuelven a hacer caso omiso. El pueblo creía cada vez más en esas acusaciones. Incluso aseguraban que la familia real estaba embrujada por Rasputín, con lo que consiguieron hacer muchos enemigos dentro de la corte de los Romanov. Un nuevo milagro. En septiembre de 1912, la familia imperial se traslada a la reserva forestal de Białowież, en Polonia. Cazador apasionado, Nicolás II piensa abatir a algunos de sus últimos uros de Europa, reunidos allí para su entretenimiento. Pero, poco después de la llegada de sus majestades al lugar, su hijo Alexei da un paso en falso al salir de un bote y se golpea la cadera izquierda contra el lugar donde se apoya el remo. En lugar de la contusión, aparece un ligero tumor. Felizmente, el hematoma se reabsorbe bastante rápido. Al comprobar que el niño parece completamente curado, su madre y Ana lo llevan a pasear en el coche. No han previsto las sacudidas de la calesa en los malos caminos de alrededores y, el 2 de octubre, el estado del pequeño Alexis empeora súbitamente. Se declara una hemorragia interna del mismo lado izquierdo, en las regiones ilíaca y lumbar. La temperatura sube a 39 grados y su pulso es de 144 pulsaciones por minuto. Trastornados y no osando hacer nada por temor a agravar su estado, los médicos de siempre, Botin y Feronov, hacen venir de la capital a un cirujano y a un pediatra prestigiosos. Estos declaran que no pueden operar el hematoma porque se correría el riesgo de aumentar la hemorragia.
Ante la impotencia de los médicos, Alejandra cae en la desolación neurótica. Está convencida de que su hijo va a morir, y eso es por su culpa. ¿Acaso no es ella quien le ha transmitido ese mal horrible? Puesto que ni los médicos ni los sacerdotes pueden hacer algo por su hijo, se vuelve hacia el único hombre capaz de hacer un milagro, Rasputín. Él estaba en su casa ya, pero ahora puede manifestarse en la distancia. Ha adquirido el don de la simultaneidad y de la ubicuidad. Aunque instalado en Prokosky, en Suizba, en familia, ahora está en Spala, a la cabecera del enfermito. Comienza una oración. Cura a tu hijo Alexis, si esta es tu voluntad. Dale mi fuerza, oh Dios, para que él la utilice para su curación. Mientras habla, su rostro está iluminado por el éxtasis. Un sudor abundante corre por su frente. Jadea, víctima de un sufrimiento sobrenatural, y cae de espaldas sobre el piso. Y en efecto, a la mañana siguiente, la fiebre baja y el hematoma comienza a reabsorberse. Los médicos constatan que la hemorragia se ha detenido. Estos explican este fenómeno por una simple coincidencia entre la llegada del telegrama y la evolución natural de la enfermedad. El declive. En el gobierno y en la corte se consideraba que la influencia de Rasputín sobre el zar y la zarina era nefasta, en un momento en el que la situación de la monarquía ya era muy crítica. El primer ministro le ofreció 200.000 rublos para que Rasputín regresase a su pueblo. Él no aceptó. Por otra parte, fracasó a principios de 1916 una tentativa de asesinato del exministro del Interior, Alexei Yostov. Finalmente, la conjura que tuvo éxito fue la del príncipe Félix Yusupov, en la que también estaban implicados un líder derechista de la Duma, Vladimir Porishievsky, y dos grandes duques, Palmovich y Nicolás Mikhailovich. Estos planearon atraer a Rasputín al palacio de Yusupov, con la excusa de que se encontraría con la esposa de este, la gran duquesa Irina Alexandrova. Así, a pesar de haber recibido una advertencia previa del peligro, decidió acudir. El 16 de diciembre, a las 11 de la noche, todo está listo. Los criados se han retirado después de haber dispuesto la mesa. El médico contratado se calza los guantes de goma y pulveriza los cristales de cianuro de potasio, tomando de las bandejas unas masas rellenas de crema rosada. Las corta en dos y les pone una fuerte dosis de veneno. Las une borde a borde y las pone en su lugar. Rasputín es traído a la morada por el chofer. Llega a la puerta y le indican que Irina le espera en el sótano, y este, aunque sorprendido, decide bajar. Félix le explica que su mujer recibe a algunos amigos y que están por irse, y ella bajará cuando hayan partido. Mientras esperan, es mejor comer algunas golosinas y tomar vino. Rasputín acepta, pero Félix está tan nervioso que se equivoca, y le presenta primero las masas inofensivas. No quiero, dice. Son demasiado dulces. Poco después, recobrado, Félix le tiende la bandeja de las masas rellenas con crema rosa y cianuro. Cambiando de idea, Gregory toma una y después otra. Las mastica con placer, sin dejar de hablar, y en lugar de caer como fulminado, no manifiesta ningún malestar. Sorprendido por su resistencia, Félix le ofrece vino, pero se equivoca de nuevo y le entrega un vaso sin veneno. En fin, como Rasputín dice todavía tener sed, logra darle la bebida preparada por los nobles, que tendrían que matarlo del primer trago. Pero tampoco le sucede nada. El cambio de plan. Rasputín, en vez de encontrarse cada vez peor, tomó una guitarra y tocó y cantó temas del folclore ruso. Yusupov tuvo que estar una hora haciendo lo mismo que él para disimular. Al final, el conspirador dijo que subía para hablar con Irina. En realidad,
fue a hablar con el resto de nobles que estaban en el piso de arriba. Yusupov, que estaba completamente desesperado, pensó en abortar el plan. Empezó a creer que Rasputín era inmortal, como decían muchos mitos rusos. Pero Pushchev le animó para que entrase con la pistola por la espalda disparándole, sabiendo que no habría otra oportunidad de encontrarse con él a solas. Yusupov bajó al sótano con su pistola y disparó varias veces a Rasputín. Rasputín cayó al suelo, en teoría muerto. Pensaron en llevar el cadáver a su casa, para aparentar que el asesinato ocurriera allí. Yusupov, que anteriormente se había ido al sótano, volvió allí y examinó el cadáver. En ese momento Rasputín agarró muy fuerte del hombro al hombre y lo maldijo, que llamó gritando al resto de nobles. Este esperó con el arma cargada a que Rasputín saliera corriendo por la puerta del sótano para acribillarlo a balazos. Pero el místico se escapó por la otra puerta que daba al patio y corrió para salvar su vida. Pushchev se le dio cuenta y le disparó 3 veces. 2 tiros fallaron, pero un tercero le dio en el hombro, haciendo que se girase y finalmente cayera. El hombre lo remató de un tiro en la cabeza. Velaron el supuesto cadáver hasta las 5 de la mañana, convencidos de que había fallecido. Decidieron tirarlo a un agujero en el hielo congelado del río Nevá, situado al lado del palacio. Cuando se encontró el cadáver y se realizó la autopsia, se descubrieron las verdaderas causas de la muerte. Rasputín murió por ahogamiento en el río. Ni el veneno ni las balas pudieron con él. Existen diferentes teorías sobre su muerte, y esta es una de ellas. En San Petersburgo se produjo un gran revuelo por la muerte de Rasputín. Hubo muchas diferencias de opinión respecto al místico. Yusupov fue desterrado y pudo volver a Rusia un año después. Pero la victoria soviética y la persecución contra los Romanov les hizo volver a exiliarse. Yusupov fue un buen escritor y uno de sus libros se titula El fin de Rasputín. Los Romanov también fueron desterrados, primero a la frontera de Persia y luego a la Europa occidental, por la ya mencionada persecución contra los Romanov. Pushchevich tuvo suerte y no fue desterrado. Se opuso firmemente a los bolcheviques tras la revolución y fue condenado a 11 meses de obras públicas. Además, una investigación llevada a cabo por la BBC en el 2004 ha demostrado que el MI6, Servicio Secreto Inglés, estuvo implicado en el asesinato de Rasputín y que fue el agente Oswald Reiner el que le dio el tiro en la cabeza. ¿Qué hacían los británicos implicados en esa trama palaciega? Pues en plena guerra mundial se cree que los servicios secretos querían eliminarlo, ya que Rasputín quería negociar la paz entre Rusia y Alemania, y debido a su gran influencia sobre el zar no era descartable que esto ocurriera. Si el acuerdo se hubiera consumado, 350.000 soldados alemanes habrían podido ser redirigidos para luchar contra los aliados en el frente occidental. Pocos hombres son tan famosos en el mundo del esoterismo como lo es Rasputín, un hombre controvertido como pocos, que supo explotar su ingenio, carisma y misticismo para embelesar a la dinastía rusa de los Romanov. Y esto ha sido todo por hoy. Esperamos que os haya gustado. Os recordamos nuestras vías de contacto por si queréis dejarnos algún comentario. Por correo electrónico a viernesdemisterio@gmail.com, en nuestro WhatsApp o Telegram en el 676 11 8818, con el +34 si llamáis desde fuera de España. y también podéis encontrarnos en Facebook e Instagram. ¿Y dónde nos podéis escuchar? En las mejores plataformas de podcast.
Nos vemos muy pronto en Viernes de Misterio.